Joven, joven, Joder, buenas noches. ¿cómo está, joven? Buenas noches. Qué cabreado el que Ecuador pierde y pierde y pierde. Ya ni ve los partidos, joven, sí ve. Sé que sigue viendo partidos. Según yo iba a salir desestresado, pero salí más estresado. Ya por eso mejor ya no vi el partido. Más que estaba con dolor de cabeza, peor todavía para que me duela más. Yo también ando con dolor de cabeza. Hoy ya hice un solazo ahí en el estadio. ¿Estuviste en el estadio hoy día? Sí, me fue a jugar. ¿No dijiste que no ibas a ir? Que sí iba a ir, te dije. Jugamos justo a la misma hora, tú a las 10 y yo a las 10 también. ¿Y quién me dijo que no iba a ir? Eddie creo que me dijo que no iba a ir. Alguien me dijo que no iba No a sé. ir. Fue Raiden. No, Bueno, yo. pero bueno. Un segundito para buscar. Bueno, está tan mal el partido que ni siquiera aparece el resultado aquí en el Google. No me sale cuánto quedaron. Ah, acá abajo está. 2-1. 1-2. Chamar. Y ganando. Y empezaron ganando, ¿no? No, no, mucho Qué está. hueva. No, tengo aquí nomás. Sigamos ¿Qué nomás estás con. grabando en online? ¿O todavía no? Sí, ya está grabando. No, Ay, estoy esperando para ver mismo. A ver, entonces empecemos. Voy a compartir la pantalla. yo. Yo también estuve en el básquet hoy día. Nos fuimos hasta abajo, hasta Jipiro. Ya no avanzaba. Y me duele la cabeza otra vez. ¿Y qué tal? ¿Si juegan o no juegan? Estuvimos jugando, joven, con unos que dijeron que eran de medicina. Y había otros que estaban también de medicina, unas doctoras. Entraron a jugar. Qué lindo el Cholo. Se le ha ido bien, joven, entonces. Ajá, sí, todo bien. Después estaba jugando ahí con una chica, o sea, me volteé pues, y le topé la cara. No, digo, no. Ya termina el partido y me acerco y digo, no, perdón, no quería, ya. No, dice, no pasa nada. Hija, no pasa nada para saludar, digo, no. Pásame lejos. Entonces, bueno, dejando ahí nuestras historias de lado, vamos a empezar con esto de la clase. El día de hoy vamos a revisar esto de las funciones recursivas o de la recursión. Y bueno, vamos a analizar. Bueno, aquí retomando un poco lo del día anterior, era del, a ver, va a quedar completo. Lo del día anterior era lo de parámetros y retorno de funciones, que también está relacionado acá con esto. Tenemos lo de los parámetros y los argumentos, cómo llamar a la función, el paso de los parámetros por valor, y el parámetro es por referencia, donde básicamente mandamos un puntero. Y digamos, si cambia el valor acá dentro de esa función, también cambia para la variable que está por acá. ¿Ya? Y igual hicimos una pequeña clase acerca de los punteros y cómo funcionaban y cómo se utilizan también. En general, lo que decimos es que el puntero almacena una dirección de memoria. Y por eso los punteros también pueden estar relacionados con los arreglos. Por ejemplo, un puntero que apunte al primer elemento de un arreglo, a la primera dirección de memoria del arreglo. Y los punteros a punteros que están aquí, digamos, un puntero que apunta hacia otro puntero. Se recuerda que se representa con el doble asterisco. Luego está la parte de retorno de funciones, donde analizamos cómo se daba la devolución de los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los datos primitivos como los int, el char, los float, double, booleanos. El retorno se da directamente con un valor. En este caso le devolvemos una A, pero puede hacer un proceso entero que, por ejemplo, haga un promedio y al final devuelva el valor del promedio, que será un entero, un float, lo que sea. Y así es como se devuelven los tipos de datos primitivo, ¿no? De igual manera, de una manera similar es para las estructuras. Solo lo que cambia es definir el tipo de dato acá arriba en la función y que lo que retornamos acá al final sea del mismo tipo de dato. En este caso, la estructura P o la variable P es una estructura, que es lo mismo que decimos que vamos a devolver una estructura aquí en esta función.
Esa la parte del retorno para los punteros, donde básicamente hicimos un ejercicio con operadores ternarios para tratar de comprobar cómo se almacena la información. En este caso, por ejemplo, este asterisco A lo que nos va a devolver es el valor de la variable que traiga, ¿no? Por ejemplo, que sea un 0, un 1, un 10, un 100, no sé. Igual con la B. Sin el asterisco lo que nos devuelve es el valor de dirección de memoria donde se encuentra esa variable, es decir, el puntero en sí. Por ejemplo, la variable A está en la dirección de memoria número 80xF0, no sé, esos nombres raros. Y adentro de esa dirección de memoria se encuentra el valor de A, que sería el 10, por ejemplo. ¿Ya? Y luego está la parte del retorno del void, donde básicamente no tenemos return, porque estas funciones no devuelven ningún valor. Y aquí algunos ejercicios que terminamos para el final de la clase con intercambio de números, operaciones con números complejos y ya. Y al final, el día de hoy vamos a analizar lo que es el 13º día. A ver, por empezar, la recursión. ¿Cuál es el concepto de la recursión? Pues esta es una técnica en donde la función se llama a sí misma para resolver un problema. Y tiene su relación con la parte de la iteración o de los bucles, porque es algo similar, ¿no? En un bucle volvemos a ejecutar el mismo bloque de código varias veces. Y es algo similar a la función, porque ahí llamamos una función y la llamamos dentro de sí misma para hacer nuevamente lo mismo. Pero tienen sus diferencias también. La parte de la recursión tiene dos conceptos clave. Uno es el caso base o el punto en donde se va a terminar la recursión, que es una condición generalmente. Es la condición en donde la función deja de llamarse a sí misma. Esto siempre se la define dentro de la misma función, por ejemplo, que sea igual a 0. Y hacemos la recursión hasta que un valor sea igual a 0. Hasta que llegue a cierto valor, por ejemplo. Si ya obtuvo un valor de 100, por ejemplo. ¿No? Aquí dependerá del caso. Pero ya cuando se cumpla esa condición, se terminan las llamadas. Porque si no, estaríamos haciendo una llamada infinita hasta a la misma función. Y esto nos consumirá, como vamos a ver más adelante, nos consume la memoria muchísimo más rápido que los bucles, por ejemplo. Luego está la parte del caso recursivo, que es básicamente la parte de la función en donde dividimos el problema en subproblemas. Es básicamente donde llamamos nuevamente a la función, pero con otro dato más pequeño. Por ejemplo, ya no quiero operar con una fracción de 10 números, sino que voy a operar con 9, después con 8 y 7 y 6. Y de ahí me voy devolviendo las respuestas para que sea más fácil operar. ¿Ya? Esa parte de la recursión se puede comparar con la estructura de las cajas, o también hay unas como son como unas muñequitas que traen una muñeca dentro y así. Suele ser un ejemplo clásico, pero básicamente lo podemos ver como que cada caja es una función, o la caja grande es la función principal, ¿no? Nuestra función de sumar. Y adentro de esa función lo que hacemos es llamar a la misma función, la misma caja, por así decirlo. Y más adentro y más adentro y más adentro y más hasta que lleguemos al final. En la última caja ya tendremos el resultado que queremos, nuestra respuesta o lo que estamos buscando. Y después ya vamos volviendo nuevamente a los casos iniciales para ir operando nuevamente. Entonces aquí lo que tenemos son cajas, digamos, apiladas unas dentro de otra. Y al abrir la caja exterior podemos abrir una serie de cajas interiores, una por una hasta llegar a la última caja. Cada caja representa una función, pero no cualquier función, sino la misma función, ¿no? Ese es el chiste de la recursión, que llamamos a la misma función. Y podemos llamarlas, la llamamos a sí misma para realizar tareas similares, pero con diferentes datos, ¿no? Porque no nos servirá llamarla con los mismos datos. Luego tenemos la parte de que al abrir la caja, hacemos que la función se llama a sí misma. Y es como abrir una caja más pequeña dentro de la otra caja que está ahí. Y al final, cuando llegamos a la última recursión, es que hemos llegado al objetivo final, al objetivo alcanzado. Y aquí, tras abrir todas las cajas necesarias, hacer todas las llamadas recursivas, alcanzamos el objetivo, que es la resolución del problema o el resultado final que queremos obtener. ¿Y esta capa? Ya. Bueno, aquí tenemos lo que es la recursión versus lo que es integración. Bueno, en sí la ventaja de la recursión es que va a permitir tener códigos más limpios y legibles. Bueno, en este caso, por así decirlo, es de una forma más natural lo que es para ciertos problemas, como por ejemplo para árboles y para lo que son los grafos.
Desventajas en la recursión es que tiene un mayor uso de memoria, ya que esto va a tener más pila de llamadas. También tiene riesgo de desbordamiento de pila y a veces menos eficiente en lo que es la iteración. Por ejemplo, tenemos que la iteración, el factorial usando un bucle y la recursión en factorial usando recursión. En sí, cada uno de estos puede que sea más favorable que en ciertos aspectos que el otro. Por ejemplo, qué sé yo, en iteración puede que sea mucho más rápido o recursión tenga una mejor respuesta. Entonces eso hay que saber también poder identificar qué tipos de ejercicios podemos usar al momento de querer usar la iteración y querer usar la recursión. Ya. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que es la recursión versus la iteración. En el caso, hablando ligeramente del código, en el caso de la recursión, este es más limpio y más legible para los problemas naturales de la recursión. Como ya les habíamos dicho antes, por ejemplo, el árbol y los gráficos, ¿no? En el caso de la iteración, estos son más sencillos, en lo que sí para los problemas que requieren repeticiones simples. Por ejemplo, podría ser lo que es que un bucle for se vaya repitiendo constantemente, qué sé yo, de un número del 0 al 5, mientras que la recursión, qué sé yo, vamos a necesitarlo para mucho más iteraciones, ¿no? Entonces es más complicado. En el caso de la complejidad de memoria, en el caso de la recursión, en este es mucho mayor el uso de la memoria, ya que la pila se la va llamando constantemente. En el caso de la iteración es mucho menor, ya que necesita mantener la pila en llamadas. En el caso de la eficiencia, en este caso lo que es la recursión es mucho mucho menos eficiente, ya que las llamadas repetidas y lo que es el uso de la pila. Y en la iteración generalmente es mucho más eficiente, ya que en este caso va a abordar lo que son los problemas en el caso de que sean unas repeticiones simples. La optimización, en el caso de la recursión, puede optimizar mediante recursión de la cola, y la iteración no requiere una optimización especial, ya que los bucles por lo general suelen ser mucho más rápidos. En el caso de riesgo, de desbordamiento de pila, si la profundidad de la recursión es mucho más grande, esto hablando de la recursión. Y en el caso de la iteración es menos riesgo de desbordamiento. Ya. En el caso tenemos de cómo usar la recursión y cómo usar la iteración. En el caso de la recursión, esta se la va a poder utilizar cuando tengamos un problema, el cual se puede dividir naturalmente en problemas más pequeños. También lo que es cuando la solución iterativa es mucho más compleja y no es intuitiva. Tenemos ejemplos como son el recorrido de árboles, los algoritmos de búsqueda y de ordenación como el Quicksort y el Mergesort. Entonces, cada vez que utilicemos, por así decirlo, estos algoritmos, y ya sea en el caso de ordenación en el caso de ordenación como es el Quicksort y el Mergesort, la recursión nos va a hacer mucho más sencillo el trabajo, por así decirlo. En cambio, con la comparación de la iteración, cuando se la puede utilizar es que se la puede usar cuando el problema requiere una repetición simple y la solución iterativa es directa. Es lo que les mencionaba anteriormente, que una iteración simple, por así decirlo, la podemos usar a través de un for de un rango de 0 a 5. Entonces no tiene necesidad de estar llamando constantemente la función, sino que solamente se va del 0 a 5 y acabó, no hace más. También es importante que minimiza el uso de la memoria. Tenemos los ejemplos como son los bucles simples, el cálculo de sumas y los de los productos y qué sé yo, división, resta y de ese tipo de operaciones. Como pueden darse cuenta, la recursión es, por así decirlo, se la utiliza para algoritmos mucho más pesados o operaciones mucho más pesadas y amplias,
A comparación de la iteración, que solo se la utiliza cuando se va a hacer cálculos pequeños o los bucles son de forma, por así decirlo, simples. Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar unos ejemplos. Déjame esto. Déjame revisar. Ya, pero tengo que revisar desde acá. Así. Un segundo. Ya. Listo. Listo, ya tengo el código acá. Entonces, bueno, en esta parte vamos a revisar unos ejemplos de cómo es esto de la factorial bueno, comparar como, bueno, un caso específico de esto de la iteración sobre la recursión. Y por ello vamos a ver el ejemplo de la factorial. Como mencionaba el compañero, precisamente en la parte iterativa de estos ejemplos suele ser con una estructura repetitiva como es el for. En este caso, por ejemplo, para calcular la factorial de un número en concreto, será una asignación directa del ciclo. Por ejemplo, si quiero llegar hasta el 10, la factorial de 10, entro aquí en mi ciclo, empiezo desde el 1 y le multiplico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que estoy diciendo aquí es reasignar nuevamente el valor que voy calculando a la variable principal, a mi variable del resultado. Como para evitar que esta multiplicación de problemas, el resultado, digamos, de la factorial, empieza desde el 1 y de ahí vamos multiplicando los valores hasta llegar bueno, hacia donde queramos, ¿no? Entonces 1 por 2 por 3 por 4 y esto se va multiplicando por el valor que tenemos anteriormente, ¿no? 1 por 2, ahora el resultado sería 2. 2 por 3, 6 por 4, 24 por 5, no me acuerdo, 24 por 5 y así vamos multiplicando hasta el final. Ya, la cosa es que este es una manera iterativa o por bucles de ejecutar el factorial. Y por otra parte tenemos la factorial recursiva en la forma recursiva, en donde en cambio necesitamos nuestro caso límite, nuestro caso base, en donde va a parar nuestro ciclo, por así decirlo, o nuestras llamadas de recursiones. Y como por ejemplo no podríamos empezar en este caso desde el 1, porque aquí el caso base es el 1, ¿no? Es el caso base, pero es el punto de partida. En cambio acá el caso base será el punto final, el punto en donde se detengan las recursiones. Entonces, la factorial de 0 viene a ser el 1, es el valor que asignamos como caso base, y los casos recursivos serán la factorial de n, que en este caso será n por el número anterior, n menos 1. Y eso, como se necesita multiplicar por el número anterior, tendremos que llamar de manera recursiva a la factorial, ¿no? Si analizamos el código podemos observar eso. A ver, entonces nuestro método de factorial de manera recursiva, primero definimos el caso base donde se va a detener la función. En este caso, cuando n llegue a ser 0, retornamos el valor de 1. Es decir, ya tenemos nos detenemos ahí en nuestro ciclo. Si no, si es cualquier número mayor a 0, lo que tenemos es el retorno del valor de la n por el factorial la factorial llamamos nuevamente la función, que sería el n menos 1. Básicamente, por ejemplo, si yo mando que me calcule la factorial de 5, 5 no es 0, entonces pasa por el else y viene aquí. 5 por la factorial de 4 mandaría. Y como viene aquí un 4, hace lo mismo. Compara 4, sería 4 por la factorial de 3. Y luego 3 por la factorial de 2. Y luego 2 por la factorial de 1. Y luego 1 por la factorial de 0. Y aquí la factorial de 0 ya nos trae por ese turno y nos devuelve el 1. Y cuando sea 1, va a devolver 1 por la factorial de 0, que es 1, será 1 por 1. Y esto nos devuelve la respuesta y como pasa al caso 2. Es como que hacemos primero unas llamadas, por ejemplo, del 5 al 4, 3, 2, 1, aquí y al 0, y del 0 ya tenemos nuestra respuesta y vuelve al 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente multiplica todos los valores de retorno. Es por eso que se demora el tiempo y el espacio de memoria, porque, por ejemplo, tenemos que mantener en este caso 5 veces la función de factorial aquí viva, esperando una respuesta. Y esto va a ocupar un espacio de memoria.
y ya, bueno, luego se va liberando cuando regresa, pero mientras está ahí en ejecución, se siguen estando en memoria, ¿no? Porque tenemos que recordar que le siguen llamando las funciones entre sí, están relacionadas. Entonces, bueno, esta sería la diferencia y la principal desventaja en comparación con este ciclo simple, ¿no? Que podemos partir desde el punto inicial y seguir, por ejemplo, hasta el 5, y solo va a ejecutarse 5 veces ese for y se acabó. En cambio, acá tenemos que tener las 5 ejecuciones para llegar al 0 y de ahí nuevamente regresar, y regresando uno por uno. Y mientras tanto, las funciones siguen ejecutándose, es como si se demorara a ocupar el doble de espacio de memoria por estar ahí manteniendo las funciones vivas. Yeah. Pues en esa parte básicamente lo que tenemos que hacer era para destacar la parte de los casos bases, casos recursivos. El caso base sería el que detiene la recursión, precisamente es esta condición. Siempre va a ser una condición, o generalmente siempre es una condición, en donde se detiene la ejecución de la recursión. Y esto del caso base lo que hace es evitar el bucle infinito, porque si no delimitamos, por ejemplo, que se detenga en 0, lo que va a hacer es seguir reduciendo el número, porque aquí hacemos un llamado a la función con n-1, entonces puede llegar al 0, -1, -2, -3 y se va al infinito para atrás. Como no tenemos ninguna condición acá arriba que, por ejemplo, la detenga, esa recursión será infinita y ahí sí nos fregamos, como quien dice. El caso base, pues, hace eso, ¿no? Pues esta condición detiene la recursión. En el ejemplo del factorial, pues el caso base es precisamente cuando n es igual a 0. Por eso es la condición ahí de donde se detiene la recursión. Luego están los casos recursivos, que son los que llaman a la función en su problema más pequeño. Técnicamente, en este caso, solamente es el mismo número, o encontrar la factorial de un número menor. Y entonces, como ahí ya tenemos el cálculo directo, digamos, ya sabemos que vamos a llegar a nuestro final con el 0. Cuando lleguemos a 0 será 1 y nos irá devolviendo las respuestas. Ahí será más sencillo, ¿no? Que en lugar de estar multiplicando el 5 por todos los valores, bueno, el 5, pongámosle un 100, la factorial de 100 por todos los valores. En lugar de estar multiplicando por todo, mandamos por atrás, y que ahí les vaya resolviendo, qué sé yo. Pasa de la factorial de 100 a factorial de 50, luego a factorial de 20, luego a factorial de 10, y así se va reduciendo hasta llegar al 0, ¿no? Factorial de 0, y de ahí vuelta al regreso, poco a poco. Por eso su problema es más pequeño, ¿sí? Y luego, la particularidad de estos casos recursivos es que van progresando hacia el caso base. Básicamente, pues, aquí, por ejemplo, estos casos recursivos van reduciéndose. El n podrá ser 100, podrá ser 1000, pero siempre va para atrás hasta llegar al caso base, que será el 0. Va disminuyéndose en 1. Si ya empieza en el 100, va al 99, 98, 97, y en algún momento llegará al 0. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos un n más 1, no estaríamos cumpliendo el caso base, porque nos vamos a ir en cambio al infinito para arriba. Que yo empecé en el 100 y me voy a factorial de 101, 102 y no tengo ningún límite y me voy hasta el infinito. No, eso no es un caso recursivo, sino que siempre los casos recursivos van hacia la base o tienden a ir hacia la base. En el caso anterior, pues precisamente el caso recursivo es cuando la función se llama a sí mismo con el n-1, que es el caso más simple de resolver, por ejemplo, ¿no? Vamos acortando la complejidad. Aquí capa. Ya. Bueno, en sí, lo que normalmente, por lo general, cuando se entra a la carrera y en el primer ciclo, lo que se ve es el ejemplo del Fibonacci, ¿no? En este caso tenemos el Fibonacci recursivo. En sí lo que va a hacer es que la serie de Fibonacci es una secuencia donde cada número es la suma de los dos anteriores. Es decir, que si yo tengo Fibonacci en la posición 0, por así decirlo, el cual es 0, la siguiente será 1, y la suma de estos dos me va a dar la respuesta de 1. Al siguiente será otra vez, será 2, entonces la suma de estos dos será 3, el siguiente es 4, 3 más 4 sería 7, y así sucesivamente. Es lo que el Fibonacci en sí va haciendo, va a ir sumando la continuación de los dos números. Como pueden ver, aquí tenemos caso base, Fibonacci 0 va a ser igual a 0 y Fibonacci 1 igual a 1. ¿Cuál es el caso recursivo? Es que Fibonacci, el n de Fibonacci va a ser igual a Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2, como es lo que estamos haciendo aquí del Fibonacci recursivo. Ya, lo que sí, aquí tenemos el código. Bueno, tenemos la función o el método Fibonacci,
en el cual es de tipo entero y estamos mandando una variable o un parámetro que es igual de tipo entero. ¿Qué es lo que primero va a hacer? Comparar n igual a 0, si ese caso se cumple, va a retornar. Si no compara n igual a 1, si se cumple, retorna. Y si no, va a retornar lo que es el Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2, que ese caso es recursivo. Entonces, luego tenemos el main, que inicializamos la variable número, ingresamos el número que queremos encontrar, o la cantidad de números que queremos encontrar. Y por ejemplo, tenemos un 5. Entonces, ¿qué es lo que va a ir imprimiendo? El número Fibonacci de tal es tal, y mandamos el número y mandamos a llamar lo que es la función Fibonacci, y con este mandamos el número. Y aquí tenemos otro ejemplo que es la potencia recursiva, que es calcular a elevado a b usando recursión. En sí, la potencia a elevada a b se puede calcular como la multiplicación de a por a elevado a b menos 1. En el caso base tenemos a elevado a 0, que va a ser igual a 1, y en el caso recursivo, que a elevado a b va a ser igual a a por a elevado a b menos 1. Lo que anteriormente se decía, que la potencia de a elevado a b va a ser igual a por a elevado a b menos 1. Y aquí tenemos el ejemplo, pero de forma en código ya. Tenemos la función potencia, en el cual vamos a mandar la base y el exponente, ¿no? Si el exponente es igual a 0, nos va a retornar 1. En caso de que no se cumpla esto, lo que va a retornar es que se multiplica la base por la potencia, y esto va a tener lo que es la base, bueno, en sí la función, ¿no? Base por la función que se llama potencia, y vamos a mandar ahí lo que es base, y también el exponente. En este caso lo vamos a ir restando a 1 para que sea recursivo, por así decirlo, se vaya restando y se pueda terminar la ejecución. Y en el caso del main es lo mismo, tenemos la variable base y exponente, y vamos a ir ingresando lo que es los datos para cada variable. Se manda a imprimir lo que es la base, el exponente, y en sí la función que se la llama aquí, que se llama potencia, base y exponente. Bueno, ahora tenemos otra parte de la recursión que suele llamarse como una optimización de la recursión, que se llama recursión de cola. En esta parte, pues sería como llamar a una función de manera recursiva, en donde se usa una cola. Bueno, le hablo lo que dice aquí. Una función recursiva es de cola si la llamada recursiva es la última operación que se realiza en la función. Básicamente, por ejemplo, si la última línea de código del bloque será la llamada de la recursión. La ventaja, pues, es que aquí hacemos un menor uso de memoria, en este caso, porque ya no se necesita mantener el estado intermedio, y puede ser optimizada por el compilador. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una comparación de cómo esto se va haciendo. En este caso, por ejemplo, una factorial, bueno, es una función factorial, mantiene, por ejemplo, la función principal, que es la factorial, y la parte de las iteraciones o llamadas, por ejemplo, concretas a casos específicos. Entonces, la operación va realizando, por ejemplo, que la factorial sea 1 por 1, 1, 2, 2, 3, y va cambiando con cada ejecución. 6, 4, 4, 5, y esta sería la factorial de 5 a 6, y 6 y 7, ¿no? Y al final termina con el valor final del cálculo, que sería el 7. Esta sería como la iteración en la cual está entrando. Esta sería la base, pero no el caso base, sino el base de la factorial, el número que estamos calculando, y acá los valores que vamos obteniendo por las operaciones, ¿no? Entonces, la función principal está aquí, esta es la factorial, y tenemos la fact iter o la iteración individual, que son pasos intermedios, ¿no? Y al final lo que nos interesa es el único resultado final que obtenemos de la función principal. Por su portacarte está la otra, el recursivo sin colas, que lo que hacemos, pues, es lo que estuvimos analizando anteriormente, ¿no? Como llamamos cada uno de los casos, en este caso 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y cuando llegamos al caso base, vuelta regresamos nuevamente así,
nos vamos para acá hasta el 1 y después regresamos nuevamente al 6. Es como que estamos llamando mucho a esa función, ¿no? Y de igual manera, como podemos observar, esta complejidad se va aumentando con cada uno de estos pasos, porque es 6, luego 5, 4, 3, 2, 1. Pero si fueran 100, por ejemplo, acá esto se nos va acá de largo. Y técnicamente dentro de cada uno vamos a tener que regresar para operar. En el contrario, con la cola vamos a reducir esto para optimizarlo. Entonces, por aquí tenemos este ejemplo del factorial por cola. Aquí estaría nuestra función principal, que es el factorial, en donde hacemos el llamado del primer caso. Leemos el main primero, ¿no? Ingresamos un número al cual calculamos la factorial y lo enviamos como parámetro de la función. Entonces, aquí en la factorial recibimos ese parámetro y lo mandamos con el 1, que sería el caso, el caso, no el caso base, sino el primer elemento por el que multiplicamos. Bueno, base me fue el nombre. El 1, o sea, para que no nos salga la multiplicación en 0. ¿No? Entonces, bueno, como mandamos para la auxiliar, lo que mandamos es sacar la variable ln y este int acumulador, ¿no? Y este acumulador lo que hace es ir cambiando con cada uno de los valores, ¿no? Del caso recursivo. Entonces, por ejemplo, ese auxiliar cambia, ¿no? Este factorial, porque ya no solamente enviamos el mismo número, el valor que estamos aquí calculando, digamos, del n-1 y n-1, 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 sino que lo enviamos junto con el valor que vamos a calcular, es decir, con el que estamos calculando. Por ejemplo, en la primera iteración vamos a enviar aquí el 1, pero se mantendrá ese 1 hasta el final, hasta que lleguemos al caso 0, ¿no? Que sería el caso 0, donde se va a cambiar este 1. Y como estamos llamando esto dentro de la misma función, dentro de los parámetros, no es necesario, por ejemplo, estar haciendo todo este retorno aquí así, ya llegamos aquí al final y sino que como lo estamos mandando ya como parte de los parámetros, ya nos viene como operado y todo ya. Entonces esta operación ya viene aquí con el cálculo del n, el n que estamos enviando en sí. Y eso técnicamente, ¿no? Ya tenemos la multiplicación en el resultado. Y como al final traemos el return, el acumulador, aquí ya vamos guardando los valores, ¿no? Por los que estamos multiplicando. En este caso, a ver, pongámoslo más sencillo, ¿no? Enviamos el 5 y el 1, ¿no? 5, 1. Y aquí ya estamos enviándolo a la factorial al siguiente caso con el 4, ¿no? Estamos enviando aquí la factorial de 4. Pero aquí ya enviamos el 5 para el 1 para la siguiente ejecución, ¿no? Entonces llega aquí con el 4 y acá el acumulador ya no vale 1, sino que vale 5, ¿ya? Porque ya lo habíamos multiplicado aquí por este caso base. Entonces 5 y ya no, n no es 0, sino que es 4, entonces pasa por acá. Y 4 pasa a ser 3 para el siguiente caso de ejecución, y aquí ya tenemos ahora 4 por el acumulador que vale 5, sería 4 por 5, 20, y lo mandamos nuevamente al acumulador ya como 20. Entonces ya estamos haciendo la operación. Mientras hacemos la recursión, ya vamos haciendo el cálculo. Ya no tenemos que esperar para devolver la respuesta. Entonces, por ejemplo, mandamos el 3 y el 20. Y luego multiplicamos 3 por 20, 60. Y enviamos el 2. Y luego el 2 por el 60, 120. Y enviamos el 1. Y bueno, el 1 por el 60 sería 120. Y cuando llegamos en el siguiente caso, que sería 0 y 120, lo llamamos aquí con 0 y 120, ya hemos llegado al caso base y lo que hacemos es devolver el valor del acumulador. Como ya estamos operando, ya hemos operado con todos los casos intermedios, al final de la ejecución este ya vale 120. Entonces la factorial de 5 será 120 y esta será lo que nos devuelve aquí, ¿no? Y esta función nos devuelve lo mismo que tenemos aquí. Entonces solo la hemos llamado una vez en la función principal y acá hemos reducido a la mitad la cantidad de llamadas necesarias para enviarla, ¿no? Porque ya partimos del caso base al último. Y bueno, al final tendremos la respuesta concreta. Aquí hay algunas consideraciones y buenas prácticas. En esta parte, pues, lo principal sería definir un caso base claro, es decir, el punto donde se va a detener la recursión. Luego hay que asegurarse que cada llamada recursiva se progrese hacia el caso base, es decir, por ejemplo, si partimos desde el 0 y nuestro caso base es el 100, por decir, ¿no? Que terminamos con el 100. Tenemos que asegurar que con cada recursión estamos incrementando el valor, qué sé yo, con un n más 1 y así. Y por el contrario, si partimos del 100 y queremos llegar al 0, tenemos que traer
decrementos, llamar que en la primera ejecución sea 100, en la segunda 99, 98 y así, ¿no? Y con eso nos aseguramos que en algún momento vamos a llegar al caso base, porque si no vamos a hacer lo contrario, no vamos a ir al otro lado y se nos van a crear bucles infinitos. Luego hay que tener en cuenta esa parte de evitar las llamadas recursivas innecesarias, ¿no? Hay que saber cuándo hacer la recursión y por otra parte saber cuándo llamarla, en qué caso concreto. Y la otra es usar la recursión de cola cuando sea posible, ¿no? Para tratar de optimizar la cantidad de llamadas que hacemos. Y bueno, y eso sería las partes de buenas prácticas. Algunas consideraciones, pues la recursión, como ya venía mencionando, puede ser menos eficiente que la iteración debido al uso de la pila de llamadas. O sea, como que todas las funciones se encuentran en ejecución y no se detienen. No como en la iteración que ya pasa el ciclo y se fue. Luego está la parte de la complejidad de tiempo y espacio, precisamente en tiempos de ejecución y en espacio de memoria, ¿no? Esas dos partes que deberíamos considerar para tratar de optimizar también nuestros resultados. ¿Ya? Y bueno, llegamos a la parte de los ejercicios, entonces. Me parece que habían 3 ejercicios. Sí, 3 ejercicios. Entonces, bueno. Vamos a hacer el ejercicio de la torre de Hanoi, permutación de caracteres y generación de subconjuntos. Entonces, voy a explicar ese de aquí y después me ayudas con el otro, ya capa, el de los caracteres. Entonces, el de la torre de Hanoi, lo que tiene es la siguiente descripción. Implementar una función recursiva para resolver el problema de la torre de Hanoi, que es el típico de los círculos y así. Y el problema consiste en mover todos los discos de la torre A a la torre C, utilizando la torre B como auxiliar. Entonces, por ejemplo, tenemos una pila de discos, me parece que es de menor tamaño y mayor en la torre de Hanoi, pero bueno. Solo se puede mover un disco a la vez y el disco más grande no puede estar sobre uno más pequeño, ¿ya? Luego está la parte de los requisitos, implementar una función recursiva para resolver este problema con n discos, con una cantidad de disco n. Y el programa debe solicitar al usuario el número de discos y mostrar los movimientos necesarios para resolver el problema. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí voy a revisar el de Hanoi. Torre de Hanoi. Sería este de aquí, este ejercicio. Es esto de aquí, es como va a pasar, precisamente esta es la forma visual. Ver este torre de Hanoi de aquí y moverlos por acá no sé, la condición es que no haya un disco más grande encima de otro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es que, bueno, sí o sí vamos a tener que partir desde este disco 1. A ver si solucionamos el problema así de manera manual. El disco 1, por ejemplo, tenemos que tener el B de intermediario. Solo se puede mover un disco grande, no puede ser. La torre B es únicamente un auxiliar, ¿no? Pero podemos mover un disco a la vez y un disco más grande no puede estar sobre uno más pequeño. Entonces, por ejemplo, para estos casos, si tenemos que mover el disco 1, pues lo movemos por ejemplo, para 2. El 1 en B y el 2 en C. Y ahí ya nos complicamos porque ya no hay cómo hacerlo. Entonces movemos el 2 en C y tenemos el 1 en B y el 2 en C. Y luego el 3, pues no lo podríamos mover a ninguno porque no podemos, ¿no? Sería más grande. Entonces lo que tenemos que hacer es mover el 1 de B a C. Ahí sí. Entonces B nos queda libre. Y B, en cambio, pasa a estar vacío. Acá tenemos el 2 y el 1 arriba. Y ese 3 nos está estorbando aquí, así que lo vamos a poner aquí en el B. Me parece que sí. 3 aquí, 2 y 1. Ya, 2, 1. Y luego, no puedo poner aquí el 4, pero podría poner unos de acá, ¿no? El 1, el 2
El 2 no. Ah, no, pero puedo mover el 1 de aquí para acá. Ponerlo aquí y muevo el 2 aquí. Y luego pongo el 1 acá y luego pongo el 4 acá. Y luego aquí tengo el 3, 2, 1, acá el 4 y acá tengo el 5. Y ya, entonces tengo que hacer algo similar al anterior. 4, 1, 2, 1, 2 y 3 están aquí. 3, 2, 1, 4 acá y 5 acá. No puedo ponerle aquí al 4, ni puedo poner el 5 acá. Pero puedo... Tendría que mover el 4 nuevamente acá. Poner el 1 acá. Ah, está muy complicado. Veamos cómo dividimos el código mejor. Está muy visual. Entonces, a ver. Ay, este no es. Ah, no, este sí es. Entonces, veamos. El ejercicio de Hanoi. La clase, bueno, aquí tenemos el código. Entonces, partimos desde el main, en el cual vamos a ingresar el n, que será la cantidad de discos para la torre de Hanoi. Y si, bueno, si el n es menor que 0, quiere decir que el número de discos tiene que ser mayor que 0, ¿no? Menor o igual, al menos necesitamos 1 para mover. Entonces, aquí hacemos una notación. Tenemos la cantidad de discos y lo enviamos. Movimientos requeridos para resolver la torre de Hanoi con n discos. Y mandamos a nuestro código, a nuestra función torre de Hanoi. Enviamos el tamaño de la función y luego mandamos las 3 variables. Bueno, las 3 caracteres que representan a cada una de las torres, desde aquí, A, B y C. Entonces, mandamos las 3. La A será origen, la B será la auxiliar y la C la destino. Aunque la podemos poner el mismo nombre de A, B y C. Pero para tener más claro qué es lo que hace cada una, dejémoslo así nomás. Entonces, cuando lleguemos a la última torre, a ver qué dice. Si n es menor, es mayor, es igual a 1. Es decir, si es el primer disco de abajo del todo, vamos a mover el disco 1 desde el origen al destino. Ya hace. ¿No? Y luego vamos a ir imprimiendo, en cambio, cada uno de manera recursiva cada uno de los discos hasta del origen al destino, pero de manera recursiva precisamente. Entonces, por ejemplo, si el primer caso será que tenemos 5, un n igual a 5, es decir, tenemos 5 elementos en la torre A. Entonces, lo que hacemos es llamar al mismo método en torre de Hanoi y movemos el disco del n-1, es decir, el disco inferior, el que sería el 5, por ejemplo, así. Y tenemos un cambio de las variables. Nuestro origen sigue siendo el mismo, origen sigue siendo el origen. El destino pasa a ser nuestra variable auxiliar, o nuestra torre C pasa a ser la auxiliar. Y el final, o el destino final, será en cambio el auxiliar, como que cambian de orden aquí. Pero esto no es permanente, porque lo que hacemos es mover este disco, digamos, solo como para liberarnos el espacio. Y después volvemos a llamar nuevamente a la torre de Hanoi para hacer lo mismo, pero en el otro orden. Empezamos como desde el auxiliar y los movemos a la torre A, a la torre inicial, y para después moverlas al destino final, ¿no? Y con estos 2 pasos ya tenemos la implementación de la torre de Hanoi. Entonces, por ejemplo, podemos revisar lo que estábamos revisando, cómo nos salía para 5. Entonces, lo vemos, por ejemplo, documents, teoría de programación, día, aquí, ejercicio. Y ahí estamos.
Entonces, compilamos este de Hanoi. Hanoi menos Hanoi.c menos compilado. Para no complicarnos. Listo, funciona. Entonces, punto slash Hanoi. No, yo mismo me complico. Entonces, por ejemplo, si quiero ingresar que sea un solo elemento, es el caso base. Si tengo un solo disco, lo movemos directamente de A a C. Ahora, por ejemplo, si tengo dos discos, me deberá hacer un proceso intermedio. Tengo mi disco 1 y mi disco 2. El 1 es más pequeño que el 2, ¿no? Entonces movemos el disco 1 a B, el disco 2 lo movemos a C para que ya quede ahí, y luego el disco 1 de B a C, y ya lo hemos movido todo. Ahora revisemos, por ejemplo, este ejemplo de aquí, este que tiene 5 discos. A ver cómo lo hace. Entonces ejecutamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 discos. A ver qué hizo. Entonces el algoritmo es el siguiente, ¿no? Movemos el disco 1 de A a C. Empezamos por ahí. A a C. Entonces aquí tenemos el 1. Luego el 2 de A a B. Ya, muy bien. Luego el disco 1 de C a B. Sí, regresa para acá. Luego el disco 3 de A a C. El disco 1 de B a A. Ajá. El disco 2 de B a C. Sí, entonces queda acá 3, 2 y acá tengo el 1. Luego el disco 4. El disco 4 como C... no, perdón. Ya tenemos tenemos aquí el 3, 2 y acá está el 1, 4, 5. Y este está vacío. Entonces tenemos que moverlo para acá para liberar el espacio. Entonces movemos el 1 para acá y tenemos 3, 2, 1 y acá 4 y 5. Y la B está vacía. Entonces movemos el disco 4. Hacemos la misma ejecución. El 4 hasta B. El 1 y los devolvemos nuevamente para acá a todos los de C. El 1, el 2. Desde B hasta C, de C a B, y tendríamos aquí el 4 y el 1, y el 2 tenemos que moverlo a A, acá, ¿ya? Ahí es donde se complica. Y luego tenemos que mover el 1 de acá a acá. Entonces aquí tendría 5, 2 y 1. Acá tengo el 3 y el 4, y movemos nuevamente el 3 para acá, a la B, y el 4. ¿Y ahora qué hacemos con el 4? Tenemos que mantenerlo ahí y mandamos el 1 a B, el 1 a C y el 2 a B. Este complica los movimientos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo el 5 únicamente. Acá tengo ¿qué tengo aquí? Tengo el 3 y el 1, me parece. El 3 y el 2, y acá tengo el 4 y el 1. ¿No? Y... no, que ya no tengo nada, ¿no? Ya me confundí. La cosa es que al final ya los movió todos. Y aquí ya quedó B. Ya llegó al disco final y lo movió de A a C. Ya. Entonces ya tenemos el disco acá en el 5, el disco final. Ahora lo que nos queda es únicamente reordenar todos. Por acá tenemos el disco 1 que está en B, lo mandamos a A. El disco 2 a C. Luego el de A lo mandamos a C al 1. Luego acá mandamos el 3. Tenemos nuestro 3, acá tenemos 1, 2, y lo mandamos el 1, el 2, el 1, el 2, el 1. Chuta. La cosa es que al final lo mando al 3, luego al 2 y luego al 1. Y termina. Y queda ordenado. Entonces, el disco sí es complejo, pero como pueden observar aquí, el caso recursivo es el que demostró ser el más útil. Porque, por ejemplo, si utilizáramos force, tendríamos que estar realizando una constante ejecución ahí. Comprobar, comprobar, comprobar. Y tendríamos como 4 force para anidados para tener que comprobar eso. Y eso dependiendo del tamaño de la torre, porque como vieron, por ejemplo, para un disco fue un solo paso. Para 2 discos fueron 3. Para 5 discos creo que ya son como más de 30. Entonces se va haciendo una complejidad exponencial. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, no lo quiero trabar, pero por ejemplo 10 discos, salieron como 10.
El disco 10, me movió por ahí a medio camino. Ay, ay. Nada, se me borraron todos de la terminal, no solo. Entonces, bueno, como pueden observar, pues esto va incrementando mucho su complejidad. Pero a la par, pues, esas llamadas fueron la manera más sencilla de resolver este ejercicio. Es un clásico de el de Hanoi. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces aquí para que me ayudes, Capa, con el siguiente ejercicio. Ya. Ya, ahí está. Uy, uy. Se me muere a mí la máquina ahora. Sobre ahí, joven. Se murió también a través del celular. Esperamos un segundito. No lo escucho, joven, la verdad. No sé si estás hablando. Uy, que me salió un mensaje por ahí. ¿Tú sí me escuchas? Uy. ¿Me escucha, joven? Ay, ahí te escucho. Qué raro. ¿Qué serio? Ahí sí puedes ver. Sí, ahí, no le muevas de ahí. Ah, qué raro. Ya. Bueno, voy a repetir otra vez lo que es el ejercicio. Permutación de caracteres, ¿no? Se implementa una función recursiva para generar todas las permutaciones de un conjunto, en este caso de caracteres que se los vaya dando, ¿no? Una permutación es una recomendación de los elementos, perdón, una permutación es un reordenamiento de los elementos de un conjunto. En este caso va a tener varios requisitos como son: se implementa una función recursiva que genera todas las permutaciones de un conjunto. En este caso el conjunto es de caracteres, ¿no? Y el programa debe solicitar al usuario una cadena de caracteres y mostrar todas las permutaciones posibles. Espera por acá. Ya. A ver, en sí lo que tenemos aquí es el void swap, en el cual vamos a tener lo que es, dentro de de este método vamos a tener lo que son dos variables, bueno, en este caso punteros, que bueno, en este caso son tipo char, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener una variable llamada temp, también de tipo chart, y va a almacenar lo que es el puntero A. Luego el puntero A va a almacenar lo que es el puntero B, y el puntero B va a almacenar lo que es temp. ¿Ya?
Y tenemos un método, el cual es generar las permutaciones. En este método vamos a mandar como parámetro lo que es char como puntero cadena, int inicio y el int fin. En este caso hacemos una comparación. Si inicio es igual a fin, ¿qué es lo que va a presentar? Es la cadena. Y va a retornar. Bueno, como consiguiente tenemos un for en el cual vamos a ir desde que int y va a ser igual al inicio y va a ser menor o igual que fin y la i va a ir aumentando, ¿no? Entonces aquí vamos a ir llamando lo que es a las dos funciones que hemos generado o creado anteriormente. Primero swap y vamos a ir mandando lo que es cadena, en este caso, cadena que lo estamos, por así decirlo, va a ir almacenando lo que es dentro de esa en la posición inicio, va a almacenar algo y también cadena en la posición i. También luego tenemos lo que es la generación de permutaciones. Así que mandamos aquí lo que es cadena, inicio más uno y fin. ¿Ya? Como pueden ver aquí, si se dan cuenta, swap, en el void swap, estoy mandando char puntero A y char puntero B. Por lo tanto, acá abajo también estoy mandando lo mismo. Y con el ampersand es, por así decirlo, para que pueda capturar el valor. Bueno, como ya les dije, primero mandamos a llamar swap, luego genera permutaciones y por último otra vez mandamos a llamar swap. En este caso, como tenemos en el comentario, es para restaurar el arreglo original. Como tenemos cadena en la posición inicio y cadena en la posición i. Luego tenemos lo que es el main. Bueno, aquí en el main, ¿qué es lo que se hace? Es que cadena se la va a inicializar como una cadena de texto de 20, en este caso de tipo char. Andamos a presentar que ingrese una cadena de caracteres para generar sus permutaciones. El dato que se ingrese lo va a almacenar en la variable cadena que ya anteriormente hemos inicializado. Otra vez inicializamos una variable llamada n y esta va a tener el string length de cadena. ¿Qué significa esto? Que va a tener el tamaño de la cadena, de la variable cadena. Luego lo que sí mandamos a hacer las permutaciones de la cadena S y también vamos a mandarle a presentar lo que es cadena. Por último mandamos a llamar lo que es generar permutaciones y en este vamos a mandar los parámetros cadena 0 y n-1. Y con eso ya estaría el código en sí, la forma en la que se va a ejecutar. Ya, como pueden ver aquí, Dani ya lo ejecutó. ¿Y que nos pide primero como mensaje? Es que ingrese una cadena de caracteres para generar sus permutaciones. No sé, Dani, ponle un 5. 5. Sí. Ahí la permutación de la cadena es en sí 5. Intentaré con otro número, Dani, por favor. Diga una palabra. Sí, no, que está muy larga esta. Ponle mesa. No está no tanto. Bueno, ahí sí. Y como pueden ver aquí nos sale lo que es permutaciones de la cadena tal, en este caso es mesa. Como pueden ver, primero nos presenta lo que es la palabra original mesa. Luego cambia las dos letras que es S, bueno, los cambia de posición a A, la pone por así decirlo, ocupa el valor de S, la posición de S y S va a ocupar la posición de A. Luego, ¿qué es lo que hace? M sigue igual, S volvió a cambiar a la posición 2, por así decirlo. La E pasó a la 3 y A pasó a la cuarta. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las permutaciones uno por uno para ver hasta cuántas permutaciones, por así decirlo, se puede obtener.
Ujú. ¿Qué otra palabra? Ponle una palabra pequeña, ponle no rojo, no, ponle red en inglés. Miren, esta ya es más pequeña. Red, principalmente nos presenta en sí la palabra red. Luego hace el cambio de posición que es con la E y la D. Luego cambia la R y la E. También la D se pasa al último. Luego tenemos E de R, luego DER y luego DR. Ya se han cumplido con todas las permutaciones en este caso. Mientras más grande sea la palabra, más permutaciones va a haber. Si se dan cuenta, Nani le puso la palabra palabra y hubieron hartísimas. En este caso, red es pequeña, por lo tanto van a haber pocas permutaciones. Eso. Ujú. Vamos a quitarle zoom. Chun, 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 chun. A ver. Vamos con el siguiente ya para terminar por hoy. Entonces, bueno, el hacer el ejercicio de permutación y el siguiente va a ser un ejercicio de subconjuntos. Entonces, en este problema lo que dice lo siguiente. Implementa una función recursiva para generar todos los subconjuntos posibles de un conjunto dado de números enteros. Un subconjunto equivale a decir una combinación de elementos del conjunto original. Ya, igual, entonces, si tenemos un conjunto de 5 números, vamos a tratar de probar todas las combinaciones posibles para ese conjunto, ¿no? Los requisitos son implementar una función recursiva para generar todos los subconjuntos y el programa debe solicitar al usuario ingresar la cantidad, los conjuntos de números enteros y mostrar todos los subconjuntos posibles, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a revisar el código y es corto, la verdad, pero hace bastante con la recursión. Empecemos por el main, entonces. El main lo que hace es definir un conjunto de datos, en este caso de 100. Por defecto almacenamos un 100, ¿no? Por si el usuario quiere ingresar menos número. Bueno, hasta 100 números, digamos, por así decirlo. Es el límite. Pero el tamaño del conjunto y el ingreso del usuario. Pedimos al usuario que ingrese el tamaño del conjunto y que vaya ingresando los números por cada elemento, ¿no? Entonces, si yo digo quiero ingresar 5 números, aquí los escribo y los voy guardando en el conjunto, aquí en el arreglo. Y luego pasamos a crear la siguiente subvariable, que es del subconjunto. Este es un conjunto, va a ir modificándose aquí en la función recursiva de generar subconjuntos, ¿no? Y ahí los vamos generando. Entonces, este subconjunto, como lo pueden observar, es un void. Y, digamos, no va a devolver ningún valor, pero van a estar mostrándose aquí durante la ejecución de estos métodos. Entonces, este generar subconjunto lo que hace es recibir el conjunto de datos completo, bueno, en la primera llamada, el tamaño, el índice, en este caso, en el cual nos vamos a ubicar para crear el subconjunto. Luego, recibe también el subconjunto en sí, el elemento subconjunto, y de igual manera el tamaño del subconjunto, empezando, por ejemplo, por la primera llamada en un subconjunto de tamaño 0. Y de igual manera el índice empezando en 0, es decir, en el primer elemento de la regla. ¿Ya? Entonces, si el índice es igual al tamaño, básicamente lo que vamos a revisar es que si ya hemos llegado al final del conjunto, vamos a imprimir el subconjunto generado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el generar conjunto? Lo que hacemos es enviar una recursión en el cual hacemos, esto de aquí el que nos dice el comentario. Esta recursión lo que va a hacer es enviar el mismo conjunto de códigos, el mismo tamaño, el índice más 1, el subconjunto y el tamaño del subconjunto. Es decir, los mismos datos, lo único que cambia es el índice, más 1. Por lo que vamos a hacer es no incluir el elemento actual en el subconjunto. Es decir, si estamos en el elemento 0, en el elemento de la posición 0, para generar otro subconjunto ya no queremos llevarlo a este 0, ¿no?
Entonces, ya no quiero que me vaya el elemento en la posición 0. Y después, en la siguiente llamada de generar subconjunto, ya no quiero que me vaya el elemento en la posición 1, y en la 2, y en la 3. Y ahí vamos delimitando los subconjuntos posibles. Y luego tenemos la otra parte, que es, en cambio, incluir el elemento actual al subconjunto. Entonces, tenemos nuestro subconjunto, ¿no? Que parte desde el conjunto inicial, donde partimos, y lo vamos agregando. De igual manera, cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, empieza en un subconjunto vacío y agregamos el 0. Y luego lo agregamos al de la posición 1. Y luego al de la posición 2. Y así. Y con eso vamos a comprobar todas las combinaciones posibles, ¿no? Es la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? Para, digamos, por una parte vamos quitando un elemento y ya tenemos un subconjunto. Y por otra parte vamos agregando cada uno de los elementos y ya tenemos otros subconjuntos, ¿no? Y eso. Entonces, bueno, ese sería el funcionamiento general de este código y vamos a revisar. Entonces, este código es el de subconjuntos. Ejecutamos y a ver. Entonces, por ejemplo, a ver, probamos con uno de 3. Mis números serán 10, 20 y 30. ¿Ya? Y aquí están los subconjuntos que terminan, bueno, con la representación clásica del subconjunto, con llaves. Entonces, tenemos los subconjuntos. En primer lugar, el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento. Luego, el conjunto individual del 30, el de 20, la combinación de los dos. Luego el de 10 y la combinación con 10. Aquí, bueno, lo que está haciendo, ¿no? Es que como empezamos desde el 30, lo toma de ese elemento como el punto base, lo muestra el 30. Luego empieza con el 20 y lo agrega al que ya analizó antes, ¿no? Es lo que estábamos viendo, ¿no? En uno los elimina y en nosotros los va agregando. Entonces, aquí lo eliminó al 30, por ejemplo, y aquí lo puso otra vez. Acá lo eliminó al 20 y al 30, y lo puso nuevamente al 30 y nuevamente al 20, y luego los dos juntos, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo para generar los subconjuntos. Ahora, por ejemplo, si le incrementamos el tamaño, unos 5, por ejemplo, ponle un 11, un 45, 23, 1 y 2. No, ahí me salen todas las combinaciones posibles de los números. Partiendo desde el último elemento de la regla. Porque es el tamaño, ¿no? Parte desde el tamaño. Entonces le manda 2, luego 1, luego 1, 2, luego 23, luego prueba las combinaciones con 2, 1 y 1, 2. Luego 45, que es el segundo. 45 de las combinaciones con 2, 1, 1, 2, luego con 23, 23, 2, 23, 1, 23, 1, 2. Luego 11 finalmente. Y con 11 tiene todas las combinaciones posibles. 11, 11, 2, 1 y 1, 2. Y 23, 23, 2, 1, 23, 1, 2. Luego 20, 11, 45, 45, 2, 45, 1, 45, 1, 2, 45, 23, 45, 23, 2, 45, 23, 1 y 45, todo el conjunto. ¿Ya? Y esta es la que hace para generar diferentes subconjuntos de enteros. Entonces ese es el funcionamiento general. Como que en una parte los va eliminando y en otra parte los va agregando para ir generando para el mismo índice en sí, ¿no? Y bueno, y eso sería entonces para esta parte de la recursión y estos ejercicios que estaban interesantes, la verdad. No muy complejos, pero interesantes en sí. Entonces, O sea, al inicio podría decirse que son difíciles de comprender, pero con el pasar del tiempo como que uno los va entendiendo y va comprendiendo que son mucho mejores que estar haciendo if anidados o ese tipo de cosas. Entonces, como que ahorra más tiempo. Sí, lo que dijo el compañero. No. Y era también lo que estábamos diciendo en clases, dependiendo de los casos. Por ejemplo, en estos ejercicios concretos, la recursión era la mejor opción para no estar poniendo tantos for, por ejemplo, aquí para un for para ir recorriendo cada uno de los índices y después ir vaciando y volviendo a ingresar y ver todas las combinaciones. Entonces, por ejemplo, para casos de combinaciones, permutaciones, y este en concreto de la torre de Hanoi, que también son combinaciones. Entonces, para eso parece ser más eficaz. Combinaciones y permutaciones y todo.
Podríamos decirse que esto es similar a lo que en vez de usar if anidados, empezamos a usar el do while y el switch case, más o menos así. Ujú. Y es entonces. Bueno, entonces, así estaba la clase de hoy, esperando que les haya sido útil. Ya analizamos también lo de las partes básicas de la recursión y para ir terminando, retomemos, ¿no? Esto de la recursión como parte de dos elementos del caso base y el caso recursivo, la analogía y las llamadas ventajas y desventajas dependiendo de los casos, comparada con la iteración. Igual vimos estos ejemplos simples, por ejemplo, el de la factorial, que podríamos observar, por ejemplo, que el caso en bucle resulta ser más eficaz en cuanto a tiempos de ejecución, porque esta factorial recursiva ocupa mucha memoria. Luego el Fibonacci recursivo y la potencia recursiva también terminan siendo como ejercicios más simples, más sencillos, y a lo mejor la iteración termina siendo mejor. Bueno, en el caso de Fibonacci, como pueden observar, tenemos dos llamadas a las funciones y cuando hay doble recursión, ahí parece que termina siendo más eficaz la recursión, ¿no? Que cuando hay una sola llamada simple. Por ejemplo, estos códigos de acá, como tienen doble llamada, por este de la torre de Hanoi, quiere decir que nos ahorramos muchos for ahí, ¿no? Si fuera uno solo, como por ejemplo en este caso de la potencia, a lo mejor un for sí sería la mejor solución. Luego, esta parte de optimización en la recursión de cola para reducir las llamadas, directamente mandando ya los valores que se van calculando para, precisamente para eso, ¿no? Para reducir la cantidad de tiempo que se va a mantener vivo en las llamadas. Y bueno, y son unas prácticas, unas buenas prácticas y los ejercicios finales que topamos el día de hoy. Y ya, entonces, hasta ahí me parece que llegamos el día de hoy para ir finalizando. Y bueno, nos esperamos para vernos en la próxima clase e ir resolviendo más ejercicios y más dudas. Igual la próxima semana vamos a estar analizando la parte de estructuras, si no estoy mal. Le vamos a hacer arreglos y matrices. Uh-huh. Todas esas partes de las estructuras de datos que también les estaban interesando. Ya. Sí. Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy y nos vemos para la próxima. ¿Ya? Hasta Chau. mañana, linda noche.